porque ella era una persona verdaderamente determinada, es decir, nada. Y ella fue a la embajada de los Estados Unidos y no la recibieron, y no solo que no la recibieron, sino que pretendieron sacarla con los guardias de seguridad. Esto me lo dijo a mí Mónica Silva el día 3 de mayo en Olón. Y también me dijo otra cosa, y sí le voy a decir porque ya encontré el tweet y lo puse cuando ella lo dijo, ella lo había puesto por escrito. Cuando mataron a Robinson del Peso, al periodista de Santa Elena, al colega de Santa Elena. Él tenía un sí, medio digital, ¿no? que se llamaba La Voz del Pueblo, y él era carnicero, tenía un puesto donde él vendía carnes en el mercado, con unas refrigeradoras, o heladeras. Ese señor era totalmente anticorreísta, esto es importante, totalmente novoísta, y luchaba contra la corrupción, igual que Mónica, y entonces denunciaba los actos de presunta corrupción del alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz. Y yo no he investigado mucho lo que denunciaba Robinson del Peso, pero sé que Mónica lo consideraba un colega, un compañero de lucha que denunciaba las mismas cosas que denunciaba él. La cuestión es que le pusieron una bomba en su casa, lo acusaron de algún tema que lo mandó a la cárcel y estuvo preso. Y mientras estuvo en la cárcel, esto lo narra en un video Mónica Silva llorando en una entrevista con BN Periodismo. Cada uno que levanta la voz contra la corrupción en Santa Elena arriesga su vida. Mataron a Robinson en plena luz del día en noviembre, me cuesta mucho no. En su lugar de trabajo, Robinson responsabilizaba a Pancho Tamariz en múltiples vivos y publicaciones, lo responsabilizaba. Son cosas que nadie debe vivir nunca, pero lo que vivió Robinson no tiene precedente. A Robinson no solo lo mataron, a Robinson yo me atrevo a decir, le plantearon un caso a través de exdirectora de Contraloría de Santa Elena, Nelly Reyes, por extorsión. Lo llevaron preso, pero antes de llevarlo a la Litoral, en flagrancia, lo llevaron a su casa, entraron militares a su casa y sacaron todo, 3 teléfonos y toda la documentación, como imagínate como la tengo yo, que ocupa una habitación entera. Llevaron absolutamente todo. Lo que investigaba Robinson en la época era presunto caso de enriquecimiento ilícito de Nelly Reyes, la directora de Contraloría, y todos los funcionarios de Contraloría de Santa Elena. Él lo investigaba, no Contralor Mauricio Torres. Lo llevan a la Litoral. Y lo que te cuento es lo que me contó Robinson en reunión en persona. Y tengo muy buena memoria porque soy traductora oral de otros idiomas que no es español y soy entrenada en eso, a recordar y transmitir información. Ante todo creo que soy honesta y ojalá así me considere la península. Robinson me contó que cuando lo llevaron a la Litoral, llegaron 2 personas a la Litoral, él y otro ciudadano también que llevaron en flagrancia. Al otro ciudadano lo dejaron ir por otro lado y a Robinson lo maltrataron, lo torturaron militares en la Litoral y Robinson insistía en enseñarme fotos de lo que vivió, pero ya no pude verlo. Yo le rogaba que no me enseñe porque igual no me deja dormir o de verdad me perturba mucho lo que está pasando y que vivió él. ¿Cómo salió Robinson de la Litoral? Pregúntate, Andrés, ¿cómo que alguien termina en flagrancia en la Litoral 17 días cuando yo misma expongo ante fiscal de la Nación, ante Mario Godoy, ante Wilman Terán en su época, como fiscales aquí en Santa Elena retiran acusación en contra de choneros, lobos? Son casos documentados por mí, palabra por palabra de Satie, no son palabras mías. Pero a Robinson sí lo llevan en flagrancia a la Litoral. ¿Y cómo sale de la Litoral con medidas sustitutivas? Sí sabes. ¿Sabes quién lo gestionó? Según Robinson, no según Mónica. Voy a decir presuntamente. El hermano de Cynthia Gelibert, Jorge Gelibert, quien trabaja en la unidad penal en Santa Elena. Y según Robinson, Robinson pagó mucho dinero por eso. Y él no tuvo dinero porque sufría persecución tan gravísima que ni lo dejaban trabajar. Él era carnicero, ¿sí entiendes? Su pasión y hobby, como es mía, y dedicación de corazón, era lo que estamos haciendo. Robinson salió con medida sustitutiva gracias a esta ayuda. Al final es ayuda, ¿no? Que es insólito, ilegal, corrupción judicial, manipulación de justicia es otro tema. El señor, según lo que me dijo Robinson, el señor Jorge le dijo, necesito tanto dinero porque yo necesito pagar arriba. Aquí en Santa Elena no es fácil mover las cosas para que tú salgas. Salió Robinson, el siguiente paso, sufre atentado con explosivos en su casa. Presenta denuncia en fiscalía según lo que me dijo. No recibe ninguna contestación, no lo llaman ni para dar versión, no recibe ninguna protección. De ahí sigue denunciando y recibe amenazas de muerte, ¿cierto? Pero lo más fundamental, Andrés, que nadie sabe, es que creo que 6 de noviembre, días antes de su muerte, vienen de comisaría municipal al mercado donde tiene su puestito de carnes y le quitan absolutamente todo. Carnes, heladeras, todos los insumos para poder trabajar. Aunque son innumerables vendedores en este mercado, y no todos, y la mayoría tiene deuda con el municipio, a él le quitan todo presuntamente por la deuda. Robinson regresa a la casa sin poder trabajar absolutamente nada, ni pagar la deuda que por lo que pagó al señor Jorge Gelibert, presuntamente. Claro. Recibe llamada de Pancho Tamariz. Te voy a dar fechas, horas y toda la evidencia. Pancho Tamariz lo llama, lo invita a hablar con él en privado.
le devuelve $500 por carne que se pudrió, le devuelve las neveras, pero le pone condición, ¿cierto? Y presuntamente hace una llamada de alguien muy de arriba para que explique a Robinson que sea lo que sea que habla Robinson en sus redes, el alcalde Pancho Tamariz va a ser reelecto porque tiene apoyo de personas que deciden sobre las situaciones en este país. Robinson regresa a su casa y ¿qué denuncia? 93 hectáreas, ¿cierto? El día siguiente vuelve a su puesto de mercado y dice, saca publicación y dice, gracias a Dios estoy de vuelta, ya voy a poder trabajar. Cuenta los días desde esta publicación y del operativo realizado por gobernador Negrete, a quien de verdad no le tengo estima alguna, y Juan Pazmiño, el jefe de la Litran, que por algún motivo desde hace 2 años y medio maneja a operativos militares, maneja militares y Policía Nacional, un gerente de la Litran, mano derecha de Pancho Tamariz, como ayer puso en su TikTok, mano derecha, el hombre que resuelve, sumamente denunciado por Robinson del Peso por otro caso de manipulación de justicia y vulneración de derechos de... Ellos hacen operativo en La Libertad. No digo que hay relación directa, pero sí se ve muy mal que hacen un operativo cerquita de donde trabaja Robinson y de repente caen sicarios y ya sabes qué ocurre y pierde la vida nuestro compañero. En el video, Mónica dice, le puso a alguien de muy arriba, de muy, muy arriba. A mí me dijo, Tamariz le puso al presidente de la República al teléfono. Y lo encontré en un tweet hace poco. Y lo retuiteé. Solamente puse esto. Mónica dice, 11 días antes de que asesinen a Robinson del Peso, Francisco Tamariz le puso en el teléfono al presidente de la República. El presidente de la República le dijo, haz lo que hagas, Tamariz va a ser reelecto. Así que no sirve de nada lo que estás haciendo. O déjate de fregar. El concepto es, este hombre es mío y va a quedarse donde está. Entonces, este Robinson de Peso, que había sido tan anticorreísta y era tan novoísta, ustedes se pueden imaginar lo destrozado que quedó, lo decepcionado, lo que no le cabía en la cabeza esto. Él alcanzó, obviamente, a contarle todo esto a Mónica, por eso Mónica dice, en ese tweet que yo les digo, dice esto, y dice, y yo le dije que él ya no podía confiar. Es una barbaridad el reto que usted está haciendo. Una barbaridad. 11 días después, el gobernador, sabemos de quién depende el gobernador, ¿verdad? El gobernador de la provincia hizo un operativo en la zona de mercado y 2 sicarios mataron a Robinson del Peso, porque él no se cayó, nunca se cayó. Al día siguiente de que asesinaron a Robinson, pusieron una cámara que no pertenecía al municipio, una cámara al pie de la casa de Mónica. Y Mónica tiene un video que dice, hijos del diablo, ustedes no tienen derecho a matarme. Y ella dice quién manejaba la cámara. Ella dice, todo está. Para los que preguntan sobre la cámara que denuncio, fue instalada de manera ilegal el 21 de noviembre en poste de luz perteneciente a CNL en contra de voluntad del barrio El Tigrillo, de varios moradores. No pertenece al 911, está en plena vía pública, tiene rango de 180 grados. Gracias a eso en particular, el dueño del club nocturno Los Beach sabe quién ingresa al pueblo del norte y del sur. Además sabe en qué horario ingresan y qué hacen los moradores del barrio, el más grande barrio de la Comuna Montañita, que orgullosamente presido, y consideramos estos hechos insólitos. Los estamos denunciando desde el 21 de noviembre, pero lamentablemente aún no se ha tomado cartas en asunto. Cuando yo la conocí, ella me dijo, Gabriela, en el tema de Nova Trading hay un contratista que se llama José Luis Rivera Vaquerizo, que es la persona que está encargada de vigilar que no haya contaminación en los contenedores. Ha sido agarrado hasta en flagrancia, 2020, 2022, bueno, creo que hasta el 2026. Ha sido defendido por Edgar Lama von Buschwald cuando era asesor de Daniel Noboa en la Asamblea. Siempre, en todos los casos, la Fiscalía se ha abstenido. Esto de aquí lo ha reportado El Balance, el medio de Álvaro Espinosa y su socio. Esto de aquí lo ha dicho el correísmo, Fabricio. Y como lo ha dicho el correísmo, y el correísmo ha dicho eso, y ha dicho lo del caso Cachorro, y ha dicho lo del caso Porsche, y ha dicho lo de Blasti, y ha dicho no sé qué, y todos los que hemos sido anticorreístas, incluyéndome, tenemos un prejuicio y no le creemos básicamente nada al correísmo. Pero cuando lo dijo Mónica, fue distinto, porque yo a Mónica sí le creí. Entonces, ¿por qué José Luis Rivera Vaquerizo sigue siendo contratista de Nova Trading? ¿Por qué? Solamente les pregunto por qué. Y les pregunto también por qué el ministro Reinberg, el día que el serbio, el narco, hizo la señal de amenaza al juez Carlos Serrano, y eso fue anotado en el parte policial, esa amenaza era dirigida al juez Carlos Serrano. El ministro dijo en una entrevista con Carlos Vera que esa señal la estaba haciendo a su esposa,
el narco le estaba diciendo a su esposa que si él se iba a la cárcel lo iban a matar. El ministro dijo eso. O sea, el ministro desmintió al juez que había sido presionado por Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Fabricio, lo que estoy haciendo en este momento es arriesgar la vida. Lo que yo hice cuando puse ese post mencionando lo de Mónica fue arriesgar la vida. Es una imbecilidad, discúlpeme el término, creer que uno hace esto por intereses económicos. Es una estupidez. Entonces, escuchar de una persona que todo el mundo sabe a qué se dedica ese señor, además, y no lo voy a decir, pero todo el mundo sabe. Entonces, escuchar que una persona como él se meta a tratar de ensuciar lo que yo estaba haciendo con el corazón roto, porque a pesar de que yo solo la vi una vez, Mónica, nos hicimos amigas y seguimos conversando y seguimos intercambiando información. Entonces, lo que tenía que hacer era definir la palabra que él había utilizado en mi contra. Pero tampoco quería que ese mensaje se convirtiera en la distracción y en lo único en lo que la gente fuera a hablar. Y tampoco quería que si eso era algo que a él lo estaba enfureciendo y enloqueciendo, bueno, lo eliminé. Ahora, quiero ir más atrás. Yo en la mañana de ayer en la radio di lectura a esta publicación suya titulada 4 denuncias penales por señalar la farsa de guerra con las mafias. Usted empieza hablando de sus cuestionamientos a el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a su esposa Dolores Vintimilla, al estudio jurídico de la doctora Vintimilla, Invictus, y a la relación con el sentenciado Yesdimir Cerdán. ¿Por qué menciona esto? Porque quisiera que desmenuzamos los cuatro detalles estos, pero ¿por qué empieza con el tema de Dolores Vintimilla y Mario Godoy? Porque hasta antes del 17 de diciembre, que fue cuando Felipe Rodríguez escribió la columna y se supo lo de las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, yo no tenía los problemas que tengo en términos del hostigamiento, el acoso y las denuncias penales y las amenazas. Es decir, uno que otro troll, creo que me atacaban más los correístas. Entonces, es a partir del 18 de diciembre, cuando yo publico que el 18 de diciembre teníamos de presidente del Consejo de la Judicatura a Mario Godoy, de presidente de la Corte Nacional a José Swing y de fiscal general subrogante encargado, o ya no sé si es encargado, al fiscal Carlos Leonardo Alarcón, que fue puesto en una cosa completamente irregular entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy. Entonces, el Expreso, al día siguiente de la columna de Felipe Rodríguez, el Expreso saca doble página, lo que estaba pasando en el Consejo de la Judicatura y lo que estaba pasando en la Fiscalía General. Y entonces, en la Fiscalía General estaban desmantelando la UNIDOT, que es la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional, la unidad que investiga la delincuencia organizada transnacional, que ha sido fortalecida a lo largo de los últimos años con la cooperación internacional, y la unidad de lavado de activos. Lo dice con todas las letras, dice lo que hicieron con los fiscales más preparados, y eso lo hizo el fiscal general Carlos Leonardo Alarcón, de acuerdo con las investigaciones de Sarita Ortiz, y de los que sean los otros periodistas. Y del lado de la judicatura, todo lo que estaba pasando en la judicatura, con Mario Godoy al frente. Entonces yo publico esto y yo digo, bueno, miren, sabemos ya quién es Mario Godoy, qué está pasando, que están presionando o sea, Henry Gaibor era la mano derecha de Godoy, está presionando a un juez anticorrupción para beneficiar a un narcotraficante en un juicio de lavado de activos. Pero al mismo tiempo está pasando esto en la fiscalía. Entonces yo digo, a ver, miremos esto, miremos el bosque. Cuando yo publico ese tweet, una persona, un abogado, me manda un mensaje y me dice, Gaby, eso no es todo. Hay algo mucho peor. Dolores Vintimilla, la esposa de Mario Godoy, es la abogada, creo que me dijo, es la abogada del serbio. Y yo le digo, pon el tweet, si quieres ponlo debajo de lo que yo acabo de poner para retuitearlo, eso se tiene que saber. Y me dice, no, me da mucho miedo. Entonces, me pasa la información. Entonces yo pongo debajo de ese tweet donde está, y ustedes lo pueden buscar, donde está lo de la fiscalía y lo de la Consejo de la Judicatura, pongo, y eso no es todo. Dolores Vintimilla fue en ese momento, ella siguió recibiendo las notificaciones hasta noviembre, abogada del serbio, o sea, la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, ya eso era algo impresentable. Y por supuesto, la prensa que hace su trabajo investigó y esa misma noche creo que salió en Ecoavisa una nota donde decía que había sido abogada de alias Fito, abogada de alias Rasquiña, abogada del juez que está fugado, que le había dado todos los beneficios a estos narcos. ¿Qué tal? Y que ellos eran socios de este estudio jurídico, y este estudio jurídico básicamente se dedicaba a estos nexos de la narcopolítica y de los puestos claves. O
sea, tenían hasta publicidad. Vas a ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, nosotros te ayudamos. O sea, todo era en el tema de cómo entrar al poder. Con una persona que se había forjado con el abogado Luigi García, que también es un famoso abogado de este tipo de clientes, cuyo hijo es asambleísta de ADN y fue el alterno de la actual ministra de Gobierno, Natalie Morillo. Entonces yo simplemente, porque obviamente una vez que yo pongo eso, las personas que saben me comienzan a mandar información y yo tengo los cables rotos y sigo poniendo, pongo la publicación, y solamente estoy uniendo los puntos. Entonces comenzó la maquinaria de trolls. Primero esa cuenta, la guía ese, puso el logotipo de la fiscalía y dijo: Fiscalía de Ecuador, tienen que abrirle una investigación a Gabriela Panchana porque está generando, imagínense ese nivel de idiotez, están generándole pánico al gobierno. Y yo ahora pienso que es verdad, con lo que acaba de pasar, definitivamente. Entonces yo pongo @Daniel Noboa, le digo: presidente, sus minions están develando la desesperación que hay en el gobierno. Y le digo: vengan, manden a la fiscalía. Y yo les termino de desbaratar el castillo de naipes. Porque Fabricio, yo no tengo rabo de paja y yo no me voy a quedar callada. Y ahí, en cambio, quiero ir a lo otro. Usted acaba de decir una frase muy popular: no tengo rabo de paja. Han cuestionado sus ingresos por sus actividades privadas, su facturación. Usted ha señalado que todos sus ingresos están facturados, declarados y tributados. ¿Usted puede probar todo eso? Digo, a propósito de estos señalamientos que ha recibido. La denuncia penal de esta señora, Elba Camacho, en la parte del proceso, la fiscalía le pidió al SRI que hicieran presentar un informe y el SRI presentó un informe, todo está correcto. Presentaron el peritaje de los tweets de los trolls. Hasta ahí llegué porque yo fui a Quito a dar mi versión y tenían ahí unos CDs que era el peritaje de los tweets, pero ahí ya estaba el informe del SRI y todo estaba en orden. La verdad es que yo llevo más de un año sin ingresos porque el mismo gobierno se ha encargado de perseguir a quienes antes eran clientes. Y entonces, gracias a Dios, tengo una familia. Yo no tengo hijos, yo no tengo a nadie quien mantener. Primero tenía ahorros, de ahí he tenido apoyo de mi familia. Y Dios nos desampara a quienes estamos tratando de hacer lo correcto. Y cuando ya parece que no vamos a alcanzar a cruzar el río, pudimos vender un terreno de la familia y eso me ha ayudado a seguir. Pero ni siquiera tengo en este momento, yo no he facturado, creo que la última vez que facturé fue en febrero del 2025. Hace 2 semanas que estuve en Quito y estuve conversando con mi abogado en esa causa, que es Pablo Alcalá, para preguntarles, pedirle consejos para esta otra denuncia penal, la cuarta. Me dijo: te comento que en el caso de la presunta defraudación tributaria, la Fiscalía le ha pedido un informe a la UAFE, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías. Entonces me dijo: eso es normal, pero es normal al principio. Es bien raro que lo estén pidiendo a estas alturas. Así que el propio José Julio Neira, cuando yo puse que el presidente de la República era quien había casado a Dolores Ventimilla con Mario Godoy, cuando él era presidente el primer periodo en que fue presidente del Consejo de la Judicatura, en el periodo que fue 1 año y medio, Godoy, José Julio Neira escribió, él ya era director de la UAFE y muchas otras cosas más, ¿qué habrá en el teléfono de Tania Varela, de Gabriela Panchana? Entonces yo le dije: oiga, usted tiene mucho trabajo, muchos cargos, como para que tenga tiempo para amenazar a una ciudadana. Entonces eso es una amenaza, que el director de la UAFE le diga a uno eso. Además, cómo manejan las cosas, que ellos mismos saben lo que la fiscalía tiene. O sea, aquí no hay separación de funciones en ningún sentido, ni siquiera saben qué es eso. Después Mario Godoy me mencionó en la asamblea y dijo que yo era parte del equipo de comunicación de Aquiles Álvarez, a quien no conozco, a quien me han querido presentar y no he querido conocer, porque no estoy de acuerdo con lo que hizo con la ciudad de Guayaquil, que es mi ciudad, pero que tampoco significa que estoy de acuerdo con la persecución, la tortura y todas las barbaridades que le están haciendo. Entonces, fíjese, hace 2 semanas me enteré por casualidad de que había tenido una segunda. O sea, la primera fue la de esta Ivy Camacho, la segunda me enteré hace poquito porque nunca me notificaron. Resulta que cuando fue lo de la bodega del World Trade Center, que fue, la verdad, Igles jugó, o sea, la fiscalía iba por su cuenta y nunca se imaginaron que iban a llegar a un lugar que era prohibido. Entonces, encuentran ese $1 millón en una bodega del World Trade Center y esa bodega estaba a nombre de una compañía. Y rápidamente la gente comenzó a buscar que, de hecho, bueno, a mí me pasaron también información: esta compañía, esta gente, esta persona tiene una pareja, la pareja es amiga, y había un video donde salía la esposa del dueño de esta bodega. ¿Con quién salía?
con la esposa de Mario Godoy y creo que hasta con la esposa de Fausto Jarrín. Entonces, me pusieron una querella penal porque yo había calumniado, porque yo había dicho que esa bodega estaba en el mismo círculo de Godoy. ¿Y qué pasó con esa querella? Gracias a Dios, la jueza no la admitió a trámite. Por alguna razón, no la admitió a trámite. Y de ahí vino la primera querella de Luis de Guzmán por calumnia, pero nunca completó. O sea, puso la querella y no puso el delito, o sea, no la hizo. Y entonces el juez ordenó su archivo. Y ahora, más de un mes después de ese incidente, puso la denuncia por esta contravención. Usted, Gabriela, para ir cerrando y agradecerle por estos minutos, y sobre todo por la sinceridad y la profundidad de su relato. Me imagino que usted va a presentar los recursos jurídicos para apelar esta sentencia que es de primera instancia. No sé si fue notificada por escrito, cómo está un poquito esta estrategia jurídica. Bueno, yo estoy en manos del doctor Juan Bizueta. Cuando él reciba en su casillero judicial la sentencia, él sabe lo que tiene que hacer, cuáles son los recursos que vamos a usar y obviamente también apelaremos. Pero sinceramente, en el mejor de los casos, en la apelación llegará a un tribunal de la Corte Provincial y habrá jueces valientes que se atrevan a actuar en derecho. Pero si eso sucede, me temo que lo que va a pasar es que serán jueces destituidos luego por el Consejo de la Judicatura. Y esa es la realidad. Entonces los jueces tienen que estar dispuestos a eso. Eso quiere decir que usted no tiene confianza en la siguiente instancia. Creo que va a depender mucho del costo político de esta torpeza que han cometido. Me parece que, y esa es tal vez el único escudo que yo puedo tener, es que la opinión pública, no solamente nacional, sino también internacional, yo tengo contacto con organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que están sumamente preocupadas por esto y que evidencian la persecución, porque no es una cosa, no son dos, no son tres, no son cuatro, es un patrón. Entonces, creo que tal vez eso puede hacer que el propio régimen diga, ¿sabe qué? Dejémoslo ahí. Tal vez, como el señor que está en Carondelet dice que es un pésimo enemigo, si es que él está detrás de esto, a lo mejor conoce el freno. Entonces, vamos a ver.